todos, mi nombre es Erika Henao, estudiante de criminología. Hoy analizaremos la pregunta de si el delito evoluciona. Bueno, de acuerdo al concepto del doctor Rubén Darío Merchán, él es claro en decir que el delito lo que evoluciona es la forma como se comete el delito, ¿sí? Puede ser en tiempo, lugar determinados, circunstancias y entorno. El tiempo ha demostrado que no ha sido positivo aumentar las penas ni las prisiones. Esto ha sido más costoso para algunos países y lo cual ha sido poco eficaz para la readaptación de los transgresores. Por eso se considera que es una utopía que se pueda erradicar la ley penal. Para él, para el doctor Merchán, él cree que sí es posible tomar conciencia como sociedad, que debemos trabajar para vivir en armonía y lograr altos estándares de calidad. Y esto se logra a través de la erradicación de la pobreza y de la desigualdad. Solo así dejaremos un mundo mejor para las futuras generaciones y entonces podemos notar un cambio en la abolición penal. Buenas noches para todos, cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Álvarez, estudiante de Criminología de la Corporación Universitaria Americana. El doctor Rubén Darío Merchán Ubaldo, en su Utopía, tiene el concepto que el delito evoluciona tanto en el aspecto histórico como jurídico, religioso, moral, incluso médico, como en un ejemplo que nos comparte el doctor Merchán, que es el aborto. El delito evoluciona en distintos momentos y etapas. El sistema secuencial y clasificado se va elaborando a partir del concepto básico de la acción, la conducta y los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas para presentar un presunto delito. La evolución del delito tiene muchos factores. Hay varios tópicos que abordan la criminología, que son 4. Aquí se los voy a mencionar. Sería el primero, el imputado o el delincuente. Segundo, la víctima. Tercero, el control social. Cuarto, la prevención. El doctor Rubén Darío Merchán Ubaldo, en su concepto, dice que la criminología erradica para eliminar la criminalidad, pero es imposible porque esto siempre es un delito que evoluciona a diario y se ven más modalidades, ya que el delito tiene muchos factores, pero sí se puede llegar a reducir un poco la criminalidad teniendo en cuenta el tipo de educación de cada persona, de cada ciudad, de cada país, para poder ir eliminando un poco los índices de delincuencia. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Felipe Caro. El día de hoy les voy a hablar sobre si los delitos evolucionan y también les voy a hablar sobre los delitos informáticos. Entonces tenemos que todos los delitos son unas conductas antisociales que cada país o cada territorio tiene tipificados en un código penal. Este código penal o estos códigos surgen a raíz de la necesidad de control de su población y la conducta de las personas que habitan en esos territorios. Entonces tenemos que, como lo menciona el doctor Merchán, realmente el delito sí evoluciona, ¿cierto? Esto teniendo en cuenta que como tal el delito siempre va a ser el mismo. En algunos casos las autoridades y los legisladores tienen que
realizar algunos cambios en los códigos y también en su proceder. Entonces, partiendo de la premisa de que todos los delitos son los mismos y que lo único que estos realizan es evolucionar y cambiar su modus operandi, entonces tenemos, por ejemplo, que los delitos informáticos han ido evolucionando a raíz que las tecnologías y las comunicaciones avanzan, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, delitos informáticos como el robo, la suplantación, la pornografía infantil, que cada vez va evolucionando y se va adaptando a nuevos modus operandi, a nuevas formas de materializar esos delitos. Es por esto que las entidades como tal territoriales y los legisladores de cada uno de los territorios y países deben hacer un seguimiento y una actualización en sus códigos penales y también deben hacer un estricto seguimiento y una actualización constante en sus políticas criminológicas. Tenemos, por ejemplo, que muchos de estos delitos se realizan desde el anonimato y muchos de estos también tienen barreras incluso territoriales, porque hay algunos ciberdelincuentes que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces es un gran reto para todas las autoridades. Mi nombre es María Alejandra Ríos. Les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de delitos informáticos en Colombia. Entonces, voy a iniciar definiendo qué es un delito informático, y son todos aquellos actos delictivos mediante los cuales se utiliza tecnología de información, como por ejemplo la internet, computadoras, programas informáticos, entre otros. Y dejar claro que no solamente es en Colombia, sino en el resto de países del mundo los que se sienten víctimas de estos casos de información como bien tutelado, y es precisamente siendo conscientes de ese fenómeno y de su evolución que se crean entonces las disposiciones legales, como por ejemplo la ley 527 de 1999, en la cual se enmarca el uso de datos, la comercialización electrónica, las firmas digitales. Tenemos también la ley 1266 del 2008, por la cual se regula todas las disposiciones que se encuentran contenidas en el habeas data. También pues podemos indicar que si bien son leyes que dejan muchos vacíos jurídicos, también hay que reconocer que sirven de piso jurídico para la creación de la ley 1273 del 2009. Con aproximadamente 33.465 casos de delitos informáticos, ha aumentado en un 17% estos delitos en todo el territorio nacional, siendo dos áreas las que más preocupan a la Policía Nacional y a los expertos, que es la pornografía infantil y el expendio de juegos en sitios no autorizados. El tercero de estos casos sería la suplantación de identidades.